Vamos a ser claros, la última película de la saga de Star Wars, El ascenso de Skywalker en 2019, ¿era buena? No era buena. Fue un desastre total. Una película que intentó básicamente contentar a todo el mundo después de la bronca que se armó con el último Jedi. Y acabó sin gustarle a la mayoría, pero ojo, un final para una saga que se sintió confusa, incluso como muy rápida, sin ningún tipo de pies ni cabeza. Pero aún así a Disney le dio mucho dinero. Estamos hablando de $1.000 millones. Ahí es nada. Parecía un éxito brutal, aunque la gente la estuviera destruyendo. ¿Ganaron? Sí, pero luego desperdiciaron todo el dinero. Y luego, después de años de fracasos y malas películas, malas series, y luego del montón de desastres en series, nos sale una noticia y hace que la gente se enoje mucho. Que el señor Disney canceló la película de Ben Solo, que es Kylo Ren, el hijo de Han y Leia. Para los que no están muy metidos en el lore. Era un proyecto de Adam Drive, el actor que lo interpreta, y Steven Soderbergh, un director que es bastante bueno y es prestigioso, ¿no? Tenían un guión que parecía genial, y Disney simplemente les dijo que no. Y ahora que lo sabemos, pues hay mucha gente muy molesta. Incluso hubo uno de estos frikis que puso a volar una avioneta sobre Disney con un mensaje. Y así que vamos a ver por qué descartaron esta película. ¿Y es algo normal que se haga en Star Wars o no lo es? Para entender por qué se cancelan películas como la de Ben Solo, tenemos que mirar un poco en la historia. La saga de las películas principales, esas del episodio 1 al 9, terminó con un sabor amargo. La taquilla fue alta, sí, pero el coste fue abrumador. Y esto no fue lo único que les dio miedo. Recuerden que antes de eso ya habían tenido un golpe fuertísimo, Han Solo. La historia de Star Wars. Basura. Esta película fue un fracaso en taquilla para los estándares de Star Wars. Tuvieron que gastar una cantidad absurda de dinero en volver a rodar partes de la película con otro director. Simplemente fue un desastre total. Así que después de Han Solo y después del ascenso de Skywalker, pues Disney llegó a la misma conclusión cobarde. No quieren correr más riesgos en el cine. Su solución fue anunciar proyectos como si no hubiese un mañana. Vamos a hacer una película con Rian Johnson. Vamos a hacer otra con el creador de Juego de Tronos. Una con Kevin Feige, el jefe de Marvel. Lo hicieron para que los accionistas no se asustaran. Pero la realidad es que a la hora de la verdad se echaron para atrás porque tenían miedo a gastarse 200 millones en una película que si no gustaba podían perder dinero. Prefirieron meter toda la carne en el asador en Disney Plus. ¿Por qué? Porque el streaming te da dinero fijo cada mes, ¿no? Las suscripciones y bla bla bla. Y es una forma un poco más fácil, ¿no? De meter contenido sin el riesgo al estreno mundial. ¿Qué es lo que sucede? Que produjeron pura mierda. Cuando Star Wars decidió refugiarse en la televisión, pues Disney tenía una misión: recuperar el amor de la gente y expandir este universo, pues con algo de calidad. ¿Y qué pasó? Fallaron. Y fallaron de una forma increíble. Lo único que produjeron después del 2019 que funcionó fue The Mandalorian. Fue interesante, fue directa, fue simple, ¿no? Con ese rollito de un western, ¿no? Pero espacial, que es chévere. La verdad es que la serie es chévere. Y tanto Baby Yoda como Pedro Pascal lo hacen muy bien, hay que aceptarlo. Ahora, el resto de las series, las que vieron después, demostraron que Disney estaba totalmente jodida. El libro de Boba Fett fue un desastre total. El tipo que era el cazarrecompensas más famoso de toda la galaxia, que era implacable. Pues en esta serie es un tipo pendejo, te habla de reglas y territorios y no sé qué verga. Fue una serie lenta, pesada, sin ningún tipo de emoción. Solo se salvó cuando lo metieron en The Mandalorian. Obi-Wan Kenobi. Tenían a Ewan McGregor, ¿no? Volviendo. El hype era brutal. El resultado: una serie que se sentía barata y mal escrita. Todo en esta serie era flojo. Guión, acción, CGI, todo era flojo. Ahsoka. Y aquí es donde se nota el poco respeto que le tienen a la gente. Esta serie era tan dependiente de Guerra de Clones y Rebels que si no eras un fan ultra hardcore, no te enterabas de la mitad de la historia. Era súper lenta, era incomprensible lo aburrida que fue. The Acolyte, el grupo de brujas lesbianas espaciales. Es lo único que voy a decir sobre The Acolyte. Y luego, después de todo este basurero, nace la bronca entre los fanáticos. Todos sentimos de que Disney está priorizando el mensaje antes de la historia de calidad. Claramente la gente lo ve. Después del éxito de Mando, por ejemplo, un personaje masculino que atrae a todo el mundo, pues la mayor parte del contenido nuevo se centró en protagonistas femeninas, sin ningún tipo de sentido. Ahsoka, Reva, Andor. En el caso de Andor es un caso aparte. The Acolyte,
Rey. Y el problema real, como siempre, no es que sean mujeres, sino la calidad. Y como siempre, el problema no es que sean mujeres, sino que la calidad general de esas historias ha sido muy mala. Se siente súper forzado desde todos los puntos, solo para empujar una agenda de feminismo y mujeres y diversidad. ¿A costa de qué? De la historia. Para el fanático promedio, pues ese equilibrio se ha roto por completo, y lo único que de verdad está funcionando es la historia clásica de Mando, y el resto se siente como contenido impuesto y de calidad dudosa. Y aquí es donde vamos a The Hunt for Ben Solo, que fue la película que canceló Bob Iger. Y aquí hay que ser pragmático. Tienes a una estrella como Adam Drive, ¿no? Que quiere volver. Tienes a un director ganador de un Oscar como Steven Soderbergh, ¿no? Que quiere dirigir. Tienes un guión que según el propio Drive era realmente genial. Ahora, él es el director. Recientemente tuvimos a el director de Flash diciendo que su película era genial. O sea, tampoco podemos tomarlo muy en serio. Pero, lo más importante, tienen a una parte del fandom queriendo esta película. La película de Ben Solo no iba a ser otra serie forzada. Iba a ser algo como un drama humano, ¿no? Sobre la culpa y el perdón y que son temas que Star Wars maneja de toda la vida. O sea, Darth Vader, por ejemplo. Podría haber sido una película mucho más madura, pues mucho más seria. Pero los jefes, Iger y Bergman, dijeron que no. La excusa fue de que no vieron cómo Ben Solo estaba vivo. Y bueno, si viste la última película de Star Wars, sabe que Ben Solo muere. Ahora, estamos hablando de un universo donde un fantasma puede levantar una nave y donde Palpatine, por ejemplo, vuelve y absolutamente nadie sabe de dónde. La verdad es que Ben Solo podría haber vuelto y quizás hubiese tenido una historia de redención en la fuerza y bla 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 bla. O aquí hay dos razones que por lo menos yo considero que son reales sobre este tema: el miedo al fracaso y el miedo al control. El miedo al fracaso, por ejemplo, probablemente no iba a ser un éxito en taquilla, hubiese sido una película un poco más dramática. Y pues entiendo a Disney no queriendo arriesgar dinero en una película seria. También el autor, Steven Soderbergh, hace cine de autor, hace películas con su personalidad, no con tono adulto. Disney quiere que Star Wars sea como una factoría donde todo tenga el mismo sabor, apto para todas las edades. No iban a permitir que un director metiera una visión demasiado personal. Ojo, director, porque directora sí lo permiten. Solamente veamos The Acolyte. El tema es que al cargarse de Hunt for Ben Solo, pues Disney demostró que prefiere enterrar guiones antes que permitir que alguien con su visión pues se salga de las reglas de la empresa. Básicamente enterraron una oportunidad, ¿no? Que vuelvo y repito, no estoy diciendo que hubiese sido buena o hubiese sido mala, sino que era una oportunidad distinta, muy distinto, pero muy distinto a la bola de basuras asquerosas que han sacado hasta los momentos. Por esa razón, esa avioneta, ¿no?, que le tiraron a Disney no es un chiste. Es básicamente la última bala que le quedan a los fanáticos hartos. Y el hecho de que fanáticos de Star Wars estén haciendo esta clase de cosas por una película que fue cancelada, dice mucho más de lo mal que está la franquicia de Lucasfilms, Star Wars, que de la bola de frikis que tiene por fanáticos. Porque hermano, pagar una avioneta para darle un mensaje a Disney, por favor. Pero la realidad es que el cementerio de Star Wars está lleno de proyectos con nombres muy grandes. Por ejemplo, la trilogía nueva, la de Rian Johnson, que al día de hoy sabemos que Bob Iger la rechazó. La película de pilotos Rogue Squad de Patty Jenkins también fue cancelada. La película de Kevin Feige, que sí, Kevin Feige iba a producir una película para Star Wars. Todo fue cancelado o descartado. Básicamente Disney se cargó todas las ideas que podían, entre comillas, haber llegado a la saga en un lugar nuevo, no emocionante, digámoslo así. Pero la realidad del futuro de Disney es que solo le quedan dos apuestas: la película de Rey y la película de The Mandalorian y Gru, que bueno, yo creo que sí va a ser buena, por lo menos esta, pero la de Rey, Dios mío, es que vamos a estar aquí destruyéndola todas las semanas. Lo irónico de todo esto que esta es una saga sobre la rebelión y sobre ir contra corriente, no contra el sistema. Pero ahora esta misma franquicia es controlada por los ejecutivos más asustados de Hollywood. El caos creativo, la baja calidad de muchas series y la cancelación de Ben Solo son la prueba. El mensaje aquí es bastante claro: la franquicia está perdida en un mar de contenido mediocre y miedo corporativo, y no parece que nadie en la cima sepa cómo arreglarlo. Pero bueno, dime tú qué opinas al respecto. ¿Te gustaría ver esta película? ¿No te gustaría? Dale me gusta, suscríbete y nos vemos en el siguiente video.